Bueno, en esta ocasión vamos a derivar la ecuación de Bernoulli a través de un principio fundamental que es la segunda ley de Newton. Entonces, los temas relacionados con el día de hoy, como lo dije con anterioridad, segunda ley de Newton, vamos a determinar fuerza igual a masa por aceleración a través de una línea corriente, en este caso en específico a través de una partícula moviéndose a través de una línea de corriente, y pues también vamos a delimitar cómo es ese movimiento de la partícula, en este caso normal a la línea de corriente. Bueno, lo primero que vamos a determinar es la segunda ley de Newton. Entonces, el principio básico que vamos a estudiar en este caso, tenemos un objeto, un volumen de control fijo, tenemos unas líneas de corriente, como ustedes lo pueden ver acá en negro, y tenemos una partícula de fluido. En este caso, la partícula de fluido que nosotros queremos estudiar. Listo, entonces, para tener un mejor detalle de cómo es esta vista, pues simplemente tenemos nuestras líneas de corriente, tenemos nuestra partícula, y es importante detallar que nuestra partícula a través de la línea de corriente tiene tanto un movimiento, o tiene tanto una distancia s, s lo llamamos distancia, que es una distancia a través de la línea de corriente, y de igual forma esta partícula tiene como tal una coordenada r, que es el radio local de curvatura, obviamente normal al streamline. Entonces una partícula normalmente cuando se mueve de un punto a otro, es decir, esta partícula cuando empieza en un X y se mueve un dx en función del tiempo, normalmente esta partícula siempre experimenta una aceleración o desaceleración. Entonces siempre vamos a decir que las partículas cuando se mueven de un punto a otro pueden sufrir una aceleración o desaceleración. Esto ya depende obviamente de las fuerzas externas que se estén aplicando a través de ella. Y como lo dije, uno de los principios fundamentales es la segunda ley de Newton. Entonces recuerden que la segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas en el sistema, en este caso las fuerzas externas o internas del sistema, va a ser igual a su masa por su aceleración. Entonces, importante nos dice, este es un esquema un poco más básico de lo que vamos a estudiar. Tenemos nuestro streamline, simplemente son nuestras líneas de corriente, y a través de esas líneas de corriente, pues la partícula va a sufrir una aceleración. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de cambio de la velocidad en relación con la distancia, en este caso la distancia es s, como lo vimos con anterioridad, es diferente a cero. Es decir, la partícula sufre una aceleración. Esta aceleración va a ser tanto una aceleración eh, normal a la línea de corriente y en función de la línea de corriente. Es decir, que vamos a tener una aceleración tanto en la dirección de la línea de corriente como una aceleración normal a la línea de corriente. Entonces recuerden que esa partícula pues, sufre una aceleración tanto normal, la línea de corriente, hizo una aceleración tanto normal como a través de la línea de corriente. Entonces por eso nos dice que R no puede ser infinito. Es decir que R, en este caso, este R va a estar en función de la distancia S. ¿Listo? Normalmente a este R le llamamos el radio local de curvatura. Y por último debemos recordar que para que se ejerza movimiento de una partícula, siempre pues desde un punto 1, en este caso punto 1, un punto 2, desde un tiempo t a un delta de t, lo importante siempre es que haya un diferencial de fuerzas. Es lo más importante. Para que haya movimiento debe que existir un diferencial de fuerzas. Entonces nosotros vamos a terminar en este caso, pues, para ver un poco mejor el ejercicio, simplemente tenemos nuestro volumen de control, lo tenemos nuestro objeto. A través de él
existen unas líneas de corriente, como ustedes la pueden ver acá, y en estas líneas de corriente nosotros sabemos que hay infinita cantidad de partículas. Entonces, con el objetivo de determinar las fuerzas necesarias que producen el movimiento de esta partícula que tenemos acá encerrada, nosotros vamos a considerar el diagrama de cuerpo libre de esta partícula, ¿listo? De esta partícula como se mueve como se observa en la figura. Entonces, más detalladamente, a través de las líneas de corriente, tomamos una línea de corriente, en este caso esta línea de corriente, y simplemente lo que hacemos es tomar una partícula de la cantidad infinita de partículas que existen a través de esta línea de corriente y vamos a realizar ese diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este caso, esta partícula que vemos acá, mucho más grande, es nuestra partícula de interés. Lo único que hacemos es remover, como nos dice acá, su contorno, su entorno, removemos su entorno y simplemente lo que hacemos es estudiar ese diagrama del cuerpo libre a través de esta partícula. A través de ella, pues sabemos que hay diferentes fuerzas transversales, tangenciales y normales a ella, pues es lo que vamos a estudiar a continuación. Entonces acá hay un esquema un poco más fácil de nuestra partícula. Entonces recordemos que esta es nuestra partícula y nuestra partícula pues va a estar dada por una fracción infinitesimalmente pequeña en S, una fracción infinitesimalmente pequeña en relación con la normal, estamos hablando de distancias, y una fracción infinitesimalmente, en este caso de y es la profundidad, por eso nos dice que el thickness o el espesor de la partícula es y. Entonces, esto, si ustedes recuerdan, básicamente es una fracción infinitesimal de volumen. Listo, entonces a través de esta partícula, pues, como ustedes se dan cuenta, tenemos nuestro radio local de curvatura, tenemos nuestro streamline, en este caso en azul, y el streamline a través, o bueno, en este caso la partícula a través del streamline va a sufrir unos cambios de fuerza o de presión. Recordemos que delta de presión es igual a una fuerza en relación con un diferencial de área. Es decir, que la presión ejercida es igual a una fuerza por un dA. Del mismo modo podemos decir que dP, en este caso por un área delimitada, es igual a la fuerza. Entonces lo único que tenemos acá, dP por área es igual a fuerza, es lo mismo que tenemos acá a través del streamline. Tenemos un diferencial de fuerzas, una fuerza total ejercida sobre la partícula, menos ese cambio de presión infinitesimalmente pequeño a través de la cara en S. ¿Listo? Supone que es como si tuviéramos un diferencial de acá, un diferencial de área. Entonces, como tal, esa fuerza está aplicándose a través de ese diferencial de área de la partícula. Entonces, el área de aplicación de la fuerza en este caso, ya sabemos que esto es Y. Entonces, el área de aplicación de la fuerza es Y por dN, es decir, un área de aplicación y una fuerza, perdón, y una presión. Ya sabemos que esto es presión por área, es una fuerza aplicada a través del streamline, ¿cierto? Y obviamente en equilibrio hay una fuerza que se opone a esa fuerza. Del mismo modo tenemos en N, o normal a N, tenemos una presión aplicada sobre ella, ¿cierto? Una presión externa en relación con la presión interna o la presión misma de la partícula. En este caso, el diferencial o el área, pues ya lo vemos acá, es ds por dy. Algo importante que vamos a explicar a continuación es cómo el esfuerzo viscoso no se tiene en cuenta. Recordemos por la clase de mecánica de fluidos que el esfuerzo viscoso va a ser igual a la viscosidad dinámica, esto en relación con un dB y un dL. Un dB es un cambio o un diferencial de velocidad en relación con la longitud o el espaciamiento de la capa viscosa. En este caso nos dicen
que el esfuerzo viscoso en este caso se dice que el esfuerzo viscoso no se tiene en cuenta. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a ver a continuación. Entonces lo primero que tenemos que decir es que la partícula cuando se mueve de un punto 1 a un punto 2, entonces la partícula que se mueve, de un lado al otro, normalmente esa partícula moviéndose de un lado a otro, normalmente experimenta ya sea una aceleración o una desaceleración. Este es uno de los principios básicos que tenemos que considerar. Del mismo modo, vamos a llamarle B. Del mismo modo, nosotros vamos a considerar que la viscosidad dinámica es igual a cero. ¿Listo? Al ser la viscosidad dinámica igual a cero, pues en este caso nuestra partícula, a través de ese streamline, no va a experimentar, como tal, no va a experimentar una conductividad térmica y tampoco va a experimentar transferencia de calor. ¿Listo? La única transferencia de calor que podría experimentar esta partícula bajo estos conceptos es la transferencia de calor por radiación. Entonces, partiendo de este principio, nosotros podemos decir que en muchas ocasiones, para este análisis de partículas, los efectos viscosos son despreciables. ¿Listo? Entonces, muchas veces para este análisis de partículas, estos efectos viscosos son despreciables. ¿Por qué son despreciables estos efectos viscosos en esta partícula? Es decir, este Tau. Porque ese esfuerzo viscoso tangencial a la partícula son despreciables. Normalmente porque hay fuerzas predominantes. Entonces, estas fuerzas predominantes obviamente son mucho más, son mayores que las fuerzas viscosas, y estas fuerzas predominantes van a ser dos fuerzas. Las fuerzas predominantes debido, o los efectos predominantes debido a la gravedad, y las fuerzas predominantes debido al diferencial de presiones. Recuerden que, como le dije con anterioridad, para que se genere un movimiento de una partícula, normalmente debe haber un diferencial de fuerzas, en este caso un diferencial de presiones. ¿Listo? Entonces, por ende, este esfuerzo viscoso no se va a tener en cuenta en nuestro análisis de partícula. Entonces, partiendo de, de esta premisa, nosotros vamos a decir que la sumatoria de todas las fuerzas, ¿listo?, va a ser igual a una masa multiplicado por una aceleración. Entonces esta masa por aceleración, pues recordemos que es la segunda ley de Newton. Para eso vamos a aclarar, en este caso vamos a aclarar que la aceleración será igual a la tasa de cambio de una velocidad en relación con una distancia, en relación con el tiempo. Entonces esto sería dv en función de dt. Entonces simplemente vamos a empezar a derivar un poco. Sabemos que dv es lo mismo que decir ds, la distancia de la partícula a través del streamline, por dt,
y esta en función de dt. Esto prácticamente es lo mismo que decir ds, ley de la oreja, pues ustedes le dicen, por dt y dt. Entonces, simplemente hacemos ley de la oreja y básicamente nosotros decimos que esto va a ser igual a la distancia de s en función de dt y esto multiplicado por 1 y volvemos a derivar dt, ¿cierto? En función de s y de b. Entonces nosotros recordamos que velocidad es igual a ds sobre dt. Entonces lo único que hacemos es colocar dt en función de ds y de b. Entonces esto es lo mismo que decir ds sobre dt y esto multiplicado por un dB sobre un ds. Listo, entonces básicamente esta aceleración, la aceleración va a estar definida en términos de ds dt, una distancia en términos del tiempo es igual a un b. Este b le llamamos un vector cantidad, listo, multiplicado por la tasa de cambio de velocidad en relación con una distancia. Listo, entonces acá recordemos un momento esta ecuación y a esta ecuación le vamos a llamar la ecuación número 1. Listo, entonces inicialmente lo único que hicimos fue derivar o hallar la aceleración en términos de un vector velocidad multiplicado por la tasa de cambio de velocidad en relación con s, que es una distancia. ¿Listo? Entonces lo siguiente que vamos a hacer, o vamos a decir, es que s en función de la distancia, s es la distancia en función del tiempo, que es la movimiento, esto en este caso es el movimiento de la partícula. Como lo dije con anterioridad, r es el radio local de curvatura. Listo, en este caso r, pues está en función de s, es decir, de la distancia al streamline. Y velocidad, ya lo dijimos con anterioridad, va a depender del radio local de curvatura en función de el tiempo. En este caso es la velocidad de la partícula. ¿Listo? Y pues vale resaltar nuevamente que la aceleración va a estar en términos del vector de velocidad y esto multiplicado por dB en función de una distancia. Entonces nuevamente dejemos esta ecuación acá, como la habíamos llamado, eso. Listo, entonces en este caso nosotros vamos a contar con dos tipos de aceleraciones. La aceleración a través del streamline, llamamos a sub s, va a estar dada por dB sobre dt. Listo, entonces en este caso, en términos de u, en términos de la ecuación 1, la aceleración en s va a ser igual a la velocidad multiplicada, esta velocidad en este caso multiplicada por la derivada parcial de la velocidad en relación a ds. Pero recordemos que esta es la aceleración, en este caso, la aceleración a través del streamline. ¿Listo? Y del mismo modo podemos decir que a n, la aceleración normal a la partícula, está dada por la velocidad al cuadrado sobre r.
Entonces, para llegar a este principio, no voy a quedarme en este principio, sin embargo, este principio se halló por la regla de diferenciación. Entonces, simplemente esta es la regla de diferenciación, ¿listo? Normalmente esta regla, pues para recordar un poco, se emplea normalmente para cambios de velocidad. Y estos cambios de velocidad, pues realmente a través de un streamline. Recordemos que simplemente esta aceleración normal simplemente se halla por esa regla de diferenciación, la cual es usada normalmente para cambios de velocidad a través de un streamline. Listo, entonces por el momento ya tenemos identificado que nuestra aceleración va a estar en función de una aceleración normal del streamline y una aceleración a través de este streamline. Listo, entonces ya con esto nosotros vamos a empezar a decir que la sumatoria de fuerzas, listo, en este caso lo vamos a hacer inicialmente a través del streamline, la sumatoria de fuerzas a través del streamline va a ser igual a la masa, en este caso por la aceleración a través del streamline. Listo, entonces esto es lo mismo que decir la suma de todas las fuerzas predominantes va a ser igual a esa masa por aceleración. Entonces recordemos que esto es lo mismo que decir la sumatoria de fuerzas en S va a ser igual al cambio en masa multiplicado por la aceleración en S. Listo, entonces acá es importante que nosotros recordemos que estas fuerzas vienen dadas por dos tipos de fuerzas predominantes. Listo, entonces estas fuerzas predominantes, como lo habíamos llamado con anterioridad, van a ser las fuerzas predominantes derivadas de la gravedad. Listo, en este caso es la gravedad en S. Entonces a través del streamline, las fuerzas predominantes debido a esas fuerzas gravitacionales en S, más, como lo habíamos dicho con anterioridad, las fuerzas o el diferencial de fuerzas predominantes a través de S. Y esto, nuevamente, es igual al cambio de la masa multiplicado por la aceleración en S. ¿Listo? Inmediatamente recordemos que la masa, en términos de la densidad, está dada, en este caso, por, sabemos que densidad es masa sobre volumen, ¿listo? Entonces, en este caso, lo único que vamos a derivar, o que vamos a decir, es que masa, en términos de volumen, masa por volumen, es igual a la densidad, ¿listo? Entonces, la masa simplemente es la densidad, y en este caso, el volumen. Entonces, llegamos acá a la ecuación y decimos nuevamente que es una sumatoria de las fuerzas debido a la gravedad más las fuerzas predominantes, en este caso en S, y esto va a ser igual a la masa, que ya vemos que es la densidad, es un cambio de volumen infinitesimalmente pequeño, y multiplicado
por la aceleración en S. Recordemos que la aceleración en S simplemente es el vector de velocidad por dv sobre ds. ¿Listo? Entonces a esto le vamos a llamar, recuerden que esta es la ecuación 1, esta la llamamos 2 y a esto le vamos a llamar 3. ¿Listo? Por el momento recuerden que dejamos esto en términos de densidad, volumen y aceleración. Entonces de 2 vamos a establecer cómo son esas fuerzas predominantes, obviamente a través de este análisis de partículas, en este caso las fuerzas predominantes debido a los efectos de gravedad. Nosotros vamos a decir inicialmente de 2 que ese cambio de la gravedad o esa fuerza predominante debido a la gravedad va a estar dado, recordemos que como el peso es hacia abajo, es negativo, esto va a estar dado por la densidad, esto va a estar dado por la tasa de cambio del peso, listo, entonces S, recordemos que este es nuestro ángulo θ, entonces en este caso S va a estar en términos de seno de θ, listo, es decir que la gravedad en función de S va a estar dado por el peso, pero el peso en función de seno de θ. Ustedes lo ven acá, entonces seno de θ, el cateto opuesto simplemente es seno, ¿listo? Esto va a ser igual a menos, nosotros sabemos que peso es igual a masa por gravedad, simplemente decimos masa por gravedad seno de θ. Ya habíamos dicho que la masa en función de la densidad es igual, en función de la densidad del volumen, esto es igual a densidad, listo, por volumen, en este caso un diferencial de volumen muy pequeño, multiplicado por la gravedad y multiplicado por el seno de θ. Entonces finalmente tenemos que esta fuerza predominante debido a la gravedad en S va a estar dada por, ya sabemos que densidad por gravedad es peso específico, el peso específico multiplicado por un diferencial de volumen y multiplicado por el seno de θ. Listo, entonces en este caso ya tenemos dos. Ahora vamos a hallar D3. ¿Listo? Entonces para 3 simplemente vamos a hacer el análisis de las fuerzas predominantes debido a esa presión, a esa diferencial de fuerzas a través del streamline. Listo, entonces vamos a decir que esa tasa de cambio de fuerzas a través del streamline va a estar dado por, pues en este caso, la presión P menos ese cambio diferencial de la presión en S multiplicado por el área de aplicación de la fuerza. ¿Listo? Y en este caso, menos la presión promedio, en este caso es P más diferencial de PS y nuevamente multiplicado por el área de aplicación de la fuerza. Listo, entonces resolviendo, nosotros tenemos que esto va a ser igual a P menos P, esto va a ser menos dos veces, entonces cambio la presión en S
Y esto, por factor común, va a ser en función de n y de y. ¿Listo? Recordemos simplemente que esto es el área de aplicación de la fuerza. En este caso vamos a aplicar algo muy importante, que son las series de Taylor. ¿Listo? Las series de Taylor, ya lo hemos visto en matemáticas básicas. ¿Listo? Las series de Taylor se va a aplicar, en este caso, lo vamos a aplicar a la expansión para el campo de presión. ¿Listo? Entonces al aplicar las series de Taylor, pues esto, si hay alguna duda, lo explicamos ya más detenidamente en clase. Aplicando las series de Taylor, nosotros decimos que ese cambio de presión en S va a estar dada por la tasa de cambio de presión en relación con la distancia, y esto aplicado por la proporción a un diferencial muy pequeño de S sobre 2. Listo, entonces simplemente llamémoslo a este A, y a este llamémosle B, y llevando A B, tenemos que el cambio de las fuerzas debido a la presión, diferencial de presiones, va a estar dado por menos 2 en función de la tasa de cambio de presión, esto es la derivada parcial de la presión en relación a S, multiplicado por un ds, un cambio diferencial de S sobre 2, y esto multiplicado por el área de aplicación de la fuerza. Entonces ya reorganizando términos, yo puedo decir que esto va a ser igual 2 y 2 se va, yo puedo decir que esto es menos la tasa de cambio de presión en relación con ds, y recordemos que S por N y Y simplemente es un volumen. Listo, entonces finalmente decimos que ese cambio de las fuerzas predominantes a través del streamline es simplemente menos la tasa de cambio de presión en relación con S, y esto multiplicado por mi diferencial de volumen. Y esto le llamábamos 3. Listo, entonces llevando 2 y 3 a nuestra ecuación general, recordemos que es la sumatoria de las fuerzas predominantes en S igual a masa por aceleración en S. Entonces recordemos, llevemos 2 y 3. 2 está dado por el peso específico menos el peso específico multiplicado, en este caso, por un diferencial de volumen infinito, infinitamente pequeño, de B, seno de teta, más, recuerden que esto es 2, 3, en este caso menos de P, tasa de cambio de la presión en relación con S, multiplicado por un volumen, y esto va a ser igual a la aceleración, que como lo vimos con anterioridad, la aceleración en S va a estar dada por la densidad
multiplicada por un volumen, y en este caso la aceleración, que ya sabemos que es B, dB sobre ds. ¿Listo? Si nos damos cuenta, acá hay un factor común que es el volumen, entonces podemos decir que menos el peso específico seno de teta menos la tasa de cambio de presión en relación con S va a ser igual a la densidad, como volumen es factor común, pues, lo quitamos, densidad multiplicado por una velocidad, en este caso dB sobre un ds. Listo, entonces finalmente llegamos a nuestra ecuación. Listo, que nos interesa esta ecuación es la ecuación de movimiento. Listo, ecuación de movimiento a través del streamline. Listo, esta finalmente es la ecuación que nos interesa inicialmente, que es la ecuación de movimiento a través del streamline. Listo, ahora lo que hacemos nosotros, recuerden que ya llamamos la ecuación de movimiento a través del streamline. Pero lo siguiente que nosotros hacemos, pues es hallar la ecuación de movimiento, en este caso, no a través del streamline, sino normal del streamline. Entonces decimos exactamente lo mismo, que la sumatoria de fuerzas, en este caso predominante es normal al streamline, va a ser igual a la densidad. ¿Listo? En este caso la aceleración, como lo hemos visto a través del streamline, es d al cuadrado sobre r, a través de esta regla de diferenciación. Es densidad por un diferencial de volumen. ¿Cierto? Lo mismo que tenemos en este caso, pero acá sería por la velocidad al cuadrado en relación con un radio local de curvatura. Entonces, partiendo nuevamente de esta premisa, nosotros sabemos que esto está dado, esta sumatoria de fuerzas a través del normal streamline está dado por las fuerzas ejercidas por el peso, normal en este caso al streamline, más esas fuerzas predominantes debido al cambio de fuerzas, normal al streamline, y todo igual a la densidad, nuevamente, cambio diferencial de volumen pequeño, B por R, en este caso al cuadrado. Entonces nuevamente a esto le podemos llamar 1, 2, y volviendo a hacer exactamente lo mismo que hicimos para el streamline, obtenemos que este cambio debido a la gravedad va a estar dado por menos gamma, es decir, menos el peso específico multiplicado por el volumen. En este caso no sería seno, sino como lo observamos acá, en relación con la normal, y el ángulo sería el coseno de teta. Listo, coseno de teta, más, volvemos a hacer exactamente lo mismo, en este caso para normal al streamline, ¿cierto? Y podemos hacer, obviamente tenemos en cuenta las series de Taylor para ese campo de presión, entonces simplemente esto sería más, menos, el cambio de presión, en este caso normal, ¿cierto? En relación a la normal, y todo igual a la
masa por aceleración, en este caso la densidad, cambio diferencial de volumen sobre V al cuadrado sobre R. Nuevamente encontramos un término común que es el volumen. Acá me faltó el volumen. El volumen se va y simplemente obtenemos que menos el peso específico, coseno de O, menos la tasa de cambio, en este caso en relación con la normal, va a estar dado, o va a ser igual a la densidad multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre el radio local de curvatura. A esto le llamamos la ecuación de movimiento. En este caso, esta ecuación de movimiento no es a través del streamline, sino es normal. Listo, es normal al streamline. Entonces, estas ecuaciones principales le vamos a llamar 4 y a esta le llamamos, a la ecuación de movimiento normal al streamline, le llamamos 5. ¿Listo? Entonces acá voy a sacar una diapositiva más. Bueno, un segundo voy a sacar una diapositiva más. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer esencialmente es simplemente el análisis de estas ecuaciones, la ecuación de movimiento a través del streamline y la ecuación de movimiento normal al streamline. Entonces en este caso lo primero que vamos a decir es en relación con el streamline, vamos a tener de 4, vamos a llamar 4 y vamos a decir que menos el peso específico seno de teta menos la tasa de cambio de presión en relación con S va a ser igual a la densidad multiplicado por el vector de velocidad por dv sobre f. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a decir es partiendo de este análisis, vamos a decir que el seno de teta, ¿listo? Seno de teta en función del streamline es igual al cateto opuesto que es de z sobre la hipotenusa que es de s. ¿Listo? Entonces simplemente llevando acá la ecuación decimos que menos el peso específico multiplicado por un dz sobre un ds, listo, reemplazamos teta, menos dp, la tasa de cambio de presión, sobre ds, esto es igual a la densidad por b db sobre ds. Listo, si nos damos cuenta acá hay un factor común que es ds, entonces dividimos sobre ds y nos queda que menos el peso específico multiplicado por un dz, pondremos que sea ds, menos la tasa de cambio de presión es igual a la densidad con un vector de velocidad dv sobre dv. Listo, entonces aplicando el principio de integración, nosotros vamos a decir que menos el peso específico, o bueno, organicemos un primero, diciendo que esto es igual a 0,
vamos simplemente a organizar. Vamos a organizar un momento esta ecuación. Entonces vamos a organizar un momento esta ecuación. Vamos a llevar todo acá para que se vuelva positivo. Entonces vamos a decir esencialmente que dp más la densidad, el vector de velocidad dp más el peso específico por dz va a ser igual a 0. Recordemos que simplemente organizamos esta parte de la ecuación, simplemente lo llevamos a ser positivo tanto el peso específico como el diferencial de presión y eso lo igualamos a 0. Entonces ya realizando la integración tenemos la integral de dp más la densidad. Recuerden que la densidad permanece constante, en este caso es una constante, por la integral de b por db más el peso específico y la densidad de z. Recuerden que delta de z es una altura, ¿listo? Entonces simplemente resolviendo, tenemos dp, integral de dp es la presión, más la densidad, ¿listo? En este caso la integral de b de b simplemente es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más peso específico, recuerden que peso específico es densidad por gravedad, multiplicado por integral de z, que es z, y esto es igual a 0. ¿Listo? Entonces, finalmente, con este análisis, hallamos, recuerden que esto es a través del streamline, finalmente hallamos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, obviamente, a través de ese principio básico que es fuerza es igual a masa por aceleración. Listo, entonces en este caso pues ya tenemos como tal nuestra ecuación de Bernoulli. Si lo queremos hacer a través de la normal, pues también lo podemos hacer. Entonces recuerden que tenemos menos y coseno de teta menos la tasa de cambio de presión, en este caso en relación con la normal, igual a la densidad por v al cuadrado sobre r. Resolviendo en términos de coseno, en términos de la normal, tenemos que esto es igual a menos el peso específico por dz sobre dn, y esto lo tenemos en esto menos la tasa de cambio de presión en relación a la normal, y todo esto igual a la densidad por la velocidad al cuadrado sobre r. Por la densidad, bueno, no sé si haya omitido algún parámetro, creo que no. Listo. Entonces todo esto por dn tenemos que menos el peso específico por un dz menos la tasa de cambio de presión es igual, en este caso, a la densidad por la velocidad al cuadrado por r, y en este caso por un dn. ¿Listo? Entonces simplemente al organizar y al adjuntar términos, simplemente tenemos que la presión más la densidad, en este caso no podemos resolver porque tenemos una incógnita que es de n, entonces lo dejamos en términos de la integral, ¿listo?
de velocidad al cuadrado o de R por dn. No lo podemos integrar, recuerden, porque tenemos un dn y esto más el peso específico de densidad de gravedad por z. Y esto es igual a 0. ¿Listo? Entonces decimos que es constante normal al streamline. ¿Listo? Entonces de esta forma fue que nosotros ya encontramos nuestra ecuación de Bernoulli. Entonces finalmente nuestra ecuación de Bernoulli nos dice que nuestra presión estática más un medio de la densidad o la velocidad del fluido al cuadrado más ese peso específico que es la densidad gravedad por z es igual a 0. ¿Listo? Recordemos que esta es nuestra presión estática. Esta es nuestra ecuación, nuestra presión dinámica. Y por último, esta es nuestra presión. Como lo hemos visto en sesiones anteriores, podemos llamar presión hidrostática. Recuerde que depende totalmente de la altura. ¿Listo? Listo, entonces en este caso pues ya derivamos nuestra ecuación de Bernoulli. ¿Listo? A través de ese principio básico que es la segunda ley de Newton. Entonces ya con esta ecuación pues podemos resolver nuestros ejercicios de clase.